Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Este video tiene como objetivo explicar las consignas del proyecto integrador en la parte de Ciencias Sociales e Historia. En el punto A, lo primero que tienen que hacer es observar el video Argentina es diversidad, cuyo link está incluido en las consignas del proyecto integrador y también se lo voy a subir en la tarea que esté generando en estos días. La idea es que a partir de ese video ustedes puedan reflexionar sobre cómo está constituida y construida nuestra sociedad argentina, para que vean la gran diversidad que hay en ella, ¿sí? Luego, en el mismo punto, en el punto A, les pido que ustedes hagan un relato de los orígenes de su propia familia, de la propia historia familiar, para lo cual les sugiero que tengan en cuenta el video que vieron, porque ese video los va a guiar en qué cuestiones prestar atención sobre la historia que les vaya contando los miembros de su familia, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos este relato? ¿Cómo hacemos esta narración? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recaudar información, investigar, preguntar, indagar en la propia familia. Y para eso yo les sugiero distintas preguntas guías que ustedes pueden hacer. Obviamente que no son las únicas que pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran a su propia familia. Lo primero que vamos a preguntar es de dónde viene esa familia, ¿sí? De dónde son sus padres, de dónde son sus abuelos, de dónde son sus bisabuelos, tíos, de dónde llegaron o si eran parte de este territorio, por ejemplo, perteneciendo a algún pueblo originario. Si pertenecían a algún pueblo originario, bueno, qué costumbres, qué tradiciones quedan de ellos en la familia en la actualidad. Si vinieron de otros países, es decir, si son inmigrantes, ya sea dentro de Latinoamérica o de Europa o de Asia o de donde sea, lo mismo, qué costumbres trajeron con ellos y cómo fue la mezcla cultural con la gente que habitaba este territorio. Después podemos preguntar en qué contexto vinieron, es decir, qué motivos los llevaron a venir al territorio de Argentina o de la provincia, porque puede ser que las inmigraciones hayan venido de dentro del territorio argentino, ¿sí? ¿Y por qué decidieron asentarse en el barrio donde están viviendo? Puede ser que sea el barrio de Villa Jardín o puede ser cualquier otro barrio, ¿sí? También podemos preguntar qué costumbres son específicas de ese barrio y que ustedes tienen arraigadas dentro de lo que es la propia familia, ¿sí? Importante, ¿qué vínculos tienen hoy con esa tierra de la cual vinieron sus padres, abuelos o bisabuelos? ¿Qué tradiciones y costumbres tienen? Esa parte es muy importante para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Cómo describirían, por ejemplo, la identidad de la propia familia de ustedes? ¿Y en qué los cambió a hacer toda esta averiguación, ¿no? Estas son sugerencias, preguntas que ustedes deberían de tener en cuenta para hacerles a la familia. Importante, las preguntas con sus respuestas se las tienen que quedar ustedes, no me las tienen que enviar a mí. Lo que me van a enviar a mí es el resultado final, es decir, ese relato sobre los orígenes y la historia de la propia familia, ¿sí? Les pido que cuando ya tengan toda la información recaudada, que ya le hayan hecho las preguntas a su propia familia, ustedes utilicen unos apuntes sobre escritura, ¿sí? Unos apuntes teóricos sobre escritura que los profes de prácticas del lenguaje les subieron con la tarea de prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque les van a servir para la hora de ponerse a escribir el relato que me tienen que enviar, ¿sí? Recuerden que lo que a mí me tienen que enviar es un relato, una narración sobre la historia de la propia familia, los orígenes de su propia familia, ¿sí? Para eso recuerden ponerle un título. Bien, este es el punto A. Pasamos al punto B. En el punto B les pido que elijan una fuente histórica que muestre la identidad de su propia familia, ¿sí? Y que dé cuenta del pasado y la historia que me estuvieran contando en el punto A, ¿sí? Una fuente histórica es cualquier testimonio, ¿sí? De cómo vivían un grupo social, una sociedad completa o cómo podía vivir una familia en particular en algún momento, ¿sí? Esa fuente histórica puede ser una foto, un dibujo, un elemento u objeto cualquiera,
Es decir, puede ser de cualquier índole, no es necesario que sea algo escrito nada más, ¿sí? Pero recuerden que tiene que demostrar la identidad de su propia familia y que tiene que ser parte de esa historia que ustedes me contaron. Cuando elijan eso, esa fuente histórica, me tienen que explicar por qué la eligieron y de qué manera muestra la identidad de la familia y su historia, ¿sí? Me tienen que explicar el por qué, justificar su elección. Y luego, por último, tienen que clasificarla según su naturaleza y su forma. La fuente histórica, según su naturaleza, tiene dos opciones: es primaria o es secundaria. Una fuente histórica es primaria cuando pertenece al proceso histórico que estamos estudiando y fue hecha por ese grupo social en ese determinado tiempo histórico, ¿sí? Y es secundaria cuando es posterior a los hechos históricos que estamos estudiando, pero me habla de ese proceso o grupo social que estamos estudiando. Según su forma, tiene varias clasificaciones. Puede ser escrita, si su soporte es la escritura, puede ser material, si la podemos ver y tocar, puede ser iconográfica, si tiene imágenes o dibujos en ella, puede ser biológica, si es parte o fue parte de un ser vivo, y puede ser oral, si se transmite verbalmente o oralmente de generación en generación, ¿sí? Me estaba faltando una. Bien, cuando pensaron eso, me dicen qué clasificación tiene esa fuente histórica que ustedes eligieron.